Time for questions. You can ask about the practice or what we've covered in the text so far. Vamos a continuar con el texto y después del descanso tendremos un tiempo para hacer preguntas sobre la práctica o sobre cuestiones concretas que hayamos visto en el texto. So, she was saying that if you keep this open awareness as your ally, it will be, there's no need to go looking for other help. Y entonces ella sigue diciendo que si confías en esta presencia abierta como tu aliado, pues entonces no buscarás ninguna otra cosa. Then she says, when good or bad thoughts of whatever kind arise, without artificiality or adulteration, remain shining in your own place. Y entonces dice, cuando surjan pensamientos buenos o malos de cualquier tipo, permanece mostrándote de forma luminosa, sin esfuerzo, sin adulterar nada y sin artificialidad. Now, this is a kind of statement we'll find in many, many Dzogchen texts. Bueno, pues este es el tipo de afirmación que se encontraría en muchísimos textos Dzogchen. The nature of the thoughts that arise are not the issue. La naturaleza del pensamiento que surge no es la cuestión. The thought here means also feelings, sensations, memories, plans, any mental event. Y los pensamientos aquí se refiere también a sensaciones, sentimientos, recuerdos, planes, cualquier tipo de suceso mental. And as we looked before the break, everything is experience, so everything is a mental event. Y como hemos visto antes del descanso, todo es experiencia, por lo tanto, todo es un evento, un suceso mental. Whatever arises, don't be artificial. And don't adulterate or try to soften or alter the situation. Cualquier cosa que surja, no le apliques artificialidad, no la intentes adulterar, no la intentes suavizar o alterar de ninguna manera. I mean, allow whatever is there to be as it is. Es decir, permite que lo que sea esté tal como es. Don't mix it with anything else. No lo mezcles con ninguna otra cosa. And don't change it. Y no lo cambies. Why should we do that? ¿Por qué deberíamos hacerlo? Because it doesn't need our help. Porque no necesita nuestra ayuda. Thoughts are impermanent. Los pensamientos son impermanentes. They will go free by themselves. Van libres por sí mismos. If you get involved, you will cause the thought to remain. Si te involucras, vas a hacer que el pensamiento permanezca. The thought itself will not remain. El pensamiento en sí no permanecerá, but instead will become some new form, some mutation. pero a cambio habrá una nueva forma, una mutación. And this won't give any benefit. Y esto no proporcionará ningún beneficio. Because now you've committed yourself to being busy. Y ahora entonces que te has comprometido a estar ocupado. Just remain shining in your own place. Así que permanece en estado de claridad en tu propio sitio, lugar. Shining means bright and fresh. Claridad significa brillante, fresco. And we see the first flowers coming up in spring. Vemos las primeras flores que surgen en la primavera. The snowdrops, then the crocuses, the primroses, the daffodils. Y entonces cae la nieve y luego las primas rosas y otras flores. They each have their own freshness. Cada una de ellas tiene su propia frescura. A fragility and yet an incredible strength. Una fragilidad y sin embargo una increíble fortaleza. What is the awareness? The awareness has no battle armor. It's not made of concrete. Y como la presencia, que no tiene una armadura de batalla, no está hecha de cemento, But it can remain fresh under all circumstances. sino que puede permanecer fresca bajo todas las circunstancias. How do we lose our freshness? ¿Cómo perdemos nuestra frescura? By involvement. Al involucrarnos. When the mirror stays quiet,
Cuando el espejo permanece quieto, tranquilo, it is as if the reflections are polishing it from the inside. parece como si los reflejos lo están abrillantando desde dentro, Because each moment is here, porque cada momento está aquí, and here, y and aquí, here. y aquí. And if you are here, it's always fresh. Y si estás aquí, siempre está fresco. We become dull when we're looking over our shoulder or stretching somewhere else. Nos adormecemos y miramos a través de nuestro hombro o muy adelante. So, when you have this kind of instruction to remain, it's not an instruction to do anything. Así que cuando tenemos este tipo de instrucción, permanecer no es una instrucción para hacer algo, Because our awareness is here. porque nuestra presencia está aquí. Remaining is not doing anything. Permanecer es no hacer nada. Being artificial or adulterating or adapting, changing, editing, this is activity. Hacer algo con artificialidad, adulterar o cambiar o adaptar o editar, esto sí que es hacer cosas. By continuously keeping to just that state of clarity and awareness, you will experience the self-liberation of whatever occurs. Manteniéndote de forma constante en este estado de claridad y rigpa o presencia, experimentarás la autoliberación de cualquier cosa que ocurra. Sometimes awareness is compared to Mercury. A veces la presencia se compara con el mercurio. If you have some mercury in a bottle Si tienes mercurio en una botella and you pour it onto a plate, y lo echas en un plato, the impact of striking the plate sends it off into little balls rolling around. el impacto al caer en el plato envía diferentes pelotitas que van alrededor del plato. And when the balls roll together again, they coalesce into one piece. Pero cuando las bolitas ruedan, terminan todas juntas en un solo trozo. So the mind will gather itself together. Así que la mente se unirá, se pondrá toda junta. It's not actually that our awareness gets split or fragmented. No es en realidad que nuestra presencia se rompa, se divida. But even if you find yourself feeling all over the place, Pero incluso si tú te encuentras sintiéndote por todo el lugar, distracted, not very alert, distraído, no muy alerta, by just sitting quietly, relaxing in the out-breath, simplemente al sentarte calladamente, relajándote en la exhalación, it is as if awareness gathers itself together. es como si la presencia se recoge a sí misma. So, this is by staying with clarity and awareness. Es decir, quedarse con la claridad y la presencia. So, is there a difference between clarity and awareness? Hay una diferencia entonces entre claridad y presencia. There are Tibetan Buddhism and instruction, they develop an incredible technical vocabulary for looking at nuances of differentiation. En el lenguaje tibetano se ha desarrollado un montón de términos para diferentes particularidades de diferenciación. Clarity is both transparency. La claridad es tanto transparencia. When you look for the clarity, you don't find anything, you see through it like a well-cleaned window. Cuando tú buscas la claridad, tú no la ves, ves a través de ella como fuese una ventana muy limpia. The clarity also illuminates what is occurring. Pero la claridad también ilumina lo que está sucediendo. This is, again, the unification of the emptiness and the illuminating aspects. Y esto de nuevo es la unificación entre la vacuidad y los aspectos iluminadores. You will experience the self-liberation of whatever occurs. Experimentarás la autoliberación de cualquier cosa que ocurra. The object doesn't do any clinging by itself. El objeto no hace ningún aferramiento por sí mismo. In Tibetan they have a phrase,
Jinpe sem, now zungwe yu. Jinpa is the active verb for grasping. En Tibet hay un dicho, la primera palabra es la acción activa de aferramiento. Jinpe sem is the mind that does grasping. Luego, la mente que hace el aferramiento. Anyway, zungwa is the more passive form, the graspable aspect. Luego, el aspecto más pasivo, el aspecto que se atrapa. That which can be gotten hold of. Aquello sobre lo que uno puede asirse. And that is the object. Y eso es el objeto. These two operate together. Estos dos operan juntos, funcionan juntos. The power is in the subject. El poder está en el sujeto. The object not doing anything. El objeto no hace nada. There is no cake that makes you eat it. No hay ningún pastel que te haga comértelo. There is no glass of wine that makes you drink it. No hay ningún vaso de vino que te haga beberlo. This is difficult for some of us to believe. Esto es muy difícil que algunos de nosotros no lo creamos. The movement is from the side of the subject. El movimiento está en el lado del sujeto. So if the subject is not doing grasping, Así que si el sujeto no está haciendo el aferramiento and the object doesn't grasp, y el objeto no te atrapa, no aferra, the object will go free. el objeto se libera. The important thing of this is that the power is in the palm of your hand. Lo importante de todo esto es que el poder está en la palma de tu mano. We are the ones that can relax the grasp. Somos los que podemos relajar el aferramiento. We relax the grasping by recognizing this is just a thought. Relajamos el aferramiento al reconocer esto es solo un pensamiento. When you merge into the thought and become the thought, then you become the grasper. Cuando tú te entregas al pensamiento, te vuelves el pensamiento, te vuelves el aferrador. I want something. Quiero algo. That's a thought. Eso fue un pensamiento. If you merge in it, it becomes an impulse and you go and have a drink or whatever it would be. Si te fundes con él, vas a tener un impulso y entonces vas a tomar un trago o cualquier cosa que sea. But if a thought arises, it allows to just go by itself. Sí surge, pero si surge un pensamiento y se le permite que vaya por sí mismo, The thought can't catch you. el pensamiento no puede atraparte. Some people suffer from repeated negative thoughts. Algunas personas sufren de pensamientos negativos repetitivos. They feel persecuted by the content of their mind. Si se sienten perseguidos por el contenido de su mente. And they genuinely feel that the thought is beating them up. Y ellos piensan genuinamente que el pensamiento les está golpeando. But that's because they believe it. Y eso es porque ellos se lo creen. I am a terrible person. Yo soy una persona terrible. The surface of their mind at that moment becomes like absorbent paper, like a tissue. La superficie de su mente en ese momento se vuelve como un papel absorbente, como un papel del cuarto de baño. The thought merges in. El pensamiento se funde dentro. And then it is as if the thought is telling them the truth about themselves. Y entonces es como si el pensamiento le estuviese diciendo la verdad de sí mismo. But that is dependent on the quality of the surface of their self-identification. Y eso depende de la cualidad, de la superficie de la autoidentificación. Now, if you're very proud Entonces, si eres una persona muy orgullosa and someone insults you, y alguien te insulta, you won't believe it. no te lo creerás. You might get angry. Puede que te enfades, You might insult them in turn. puede insultarlo a cambio. This is because pride is putting a Teflon coating over the surface. Eso es of porque the ego. eso es porque el orgullo está poniendo un envoltorio de teflón sobre el ego. This doesn't stop the ego being the ego. Esto no deja de que el ego siga siendo el ego. You're more defended against feedback from the world. Tú te defiendes de los impulsos que te recibes del mundo. But whether we say that we are thick-skinned or thin-skinned, Pero aunque digamos que tengamos la piel dura o la piel
más fina, we're still going to be impacted. aún así vamos a seguir siendo impactados. So again and again, she's saying, relax into awareness. Así que una y otra vez ella nos dice, relájate en la presencia, Which is contented, que está contenta, which is not looking for anything, que no está buscando nada and which can't be marked. y que no puede ser marcada. Of course, in terms of our being in the world with others, we have to make choices about what we eat or what we wear. Por supuesto, en términos de nuestra relación en el mundo con las personas, nosotros tenemos que hacer elecciones y decir qué es lo que nos vamos a poner, qué es lo que vamos a comer. The issue is what is at stake. La cuestión es qué es lo que está en juego. The fact that you might prefer to eat one thing rather than another El hecho de que prefieras comer una cosa más que otra is not a problem if, when you just have some plain rice and boiled vegetables, you're happy with that. no hay ningún problema si luego cuando consigues simplemente arroz hervido y unas verduras sin más, pues tú estás feliz con ello. But if you imagine that you should really be having something else and you become disappointed with what you have, then that becomes a problem. Pero si tú te imaginas que deberías tener alguna otra cosa y eso es lo que te dan, pues entonces tienes un problema. From the very beginning, the Buddha said, we follow the middle way. Desde el mismo principio el Buda dijo, tenemos que seguir el camino medio. It's like a stringed instrument. Es como un instrumento de cuerda. When it's being tuned, you don't want the strings too tight or too loose. Cuando está afinado, las cuerdas no están ni muy tirantes ni muy sueltas. If you become ascetic and you refuse the world's richness and possibilities, this is a thin way of living. Si tú te vuelves un esteta y entonces te rechazas la riqueza del mundo, pues entonces es una manera muy estrecha de vivir. On the other hand, if you're always hungry for new experiences and have to try everything, Pero por otro lado, si siempre tienes hambre y quieres nuevas experiencias y quieres probarlo todo, this is also too agitated. y eso también es demasiado agitado. One of my friends has a book that's called 100 Places to See Before You Die. Uno de mis amigos tiene un libro que se llama 100 lugares que visitar antes de que te mueras. It has pictures of beautiful bays and mountains and so on all over the world. Y tiene fotos de bahías hermosas y montañas y lugares que hay por todo el mundo. I must see this before I die. Debo ver todo esto antes de morir. What will you see? ¿Y qué es lo que ves? A hill. Una colina. Have you seen a hill before? ¿Has visto una colina antes? What is so special about this hill? ¿Qué es lo que tiene de especial esta colina? Well, I tell you, it's in the book. That's 100 best places to see. Bueno, te lo digo, viene en el libro, 100 mejores lugares que tienes que ver antes de morir. Whatever comes, comes. Lo que venga, viene. Sometimes it's beautiful, sometimes it's awful. A veces es hermoso, a veces es horrible. This is not pathetically passive. Esto no es patéticamente pasivo. It's not about being a victim, No tiene que ver con ser una víctima. because you can't live your life just as in terms of what is occurring to you. Porque tampoco puedes vivir la vida en términos de qué es lo que te está pasando. You have to make a choice. Tienes que hacer elecciones. If you go into the restaurant, Si vas al restaurante, the waiter says, "What would you like?" el camarero te pregunta, ¿qué quiere? You say, "Whatever you bring me." Y le dices, lo que me traiga. I don't bring you anything. Yo, pues no te traigo nada. ¿Qué quieres? You have to choose. Tienes que escoger. So, between being the victim and the aggressor who's trying to distort the world, we're tilting of active, passive, receiving, offering. Así que entre ser una víctima y ir agresivamente a tomar y cambiar el mundo, pues estamos en ese punto, en esa inclinación de activo-pasivo de relación con el mundo. And as we looked in the morning, the choice is generated out of your being part of the evolving field. Y como hemos visto en esta mañana, la elección viene determinada por tu participación en el campo de experiencia. And then the choices you make are grounded in what is here, what is actual. Y entonces las elecciones que tomas están basadas en lo que está de verdad aquí, en el campo de...
In this way, when we keep practicing, it is as if the surface of our mind becomes more smooth. Y cuando empezamos a practicar de esta manera, es como si la superficie de nuestra mente se vuelva más suave. We're grasping less. Nos aferramos menos. We don't have hope. No tenemos esperanza. Hope can keep us afloat, of course. La esperanza nos puede mantener a flote, por supuesto. Earlier on, we looked at these 3 marks of conditioned existence: emptiness, signlessness, and being without hope. Antes vimos estas 3 marcas de la existencia no condicionada: la vacuidad, la ausencia de signos y el estar sin esperanza. Hope is a projection into the future. La esperanza es una proyección al futuro. But what is here? Pero lo que está aquí, Hope displaces you from the actual field. la esperanza te desplaza del campo de verdad. And it gives you a fixation, an orientation, Y te da una fijación, una orientación, which may or may not be relevant. que puede o no ser relevante. If you stay with the facticity, with the actual situation, Si te quedas con la situación real tal como es, then you are working with what is available. entonces estás trabajando con lo que está disponible. You're working with the actual circumstances. Estás trabajando con las circunstancias reales. And the more we do that, everything goes by. Y cuanto más lo hacemos, las cosas suceden. And the importance of self-liberation means it's not all up to me. Y lo importante de la autoliberación es que no todo depende de mí. I don't have to do this. Yo no tengo por qué hacerlo. This is how we look at our mind. Así es como observamos nuestra mente. Of course, if you have small children, you have to put their toys away every day O por supuesto, si tienes niños pequeños, tienes que guardar sus juguetes cada día, because they're not going to do that. porque no lo van a hacer. They don't want to do that. No quieren hacerlo. You want to do that. Tú quieres hacerlo. It's better if the toys are not all over the floor. Es mejor si los juguetes no están repartidos por el suelo. For children, this is ridiculous. Y para los niños esto es ridículo. It just means when I get up in the morning, I have to take them out of the box and put them back on the floor. Eso significa que cuando me levante por la mañana tengo que volver a ponerlos en el suelo. But I don't like seeing them on the floor. Pero a mí no me gusta verlos en el suelo. Mama, we need a bigger house. A mamá necesitamos una casa más grande. This is what happens when you have hope. Esto es lo que pasa cuando tienes esperanza. I hope to have a tidy house and I hope to have tidy children. Yo espero tener una casa ordenada y espero tener niños ordenados. In it, it's a subtle form of violence Es una manera sutil de violencia, because it's not going to be like that. porque no va a ser así. And many parents become irritated. Y de muchas maneras se vuelve irritada. Why won't you just do things in the right way? ¿Por qué no haces tú las cosas de la manera adecuada? Don't leave your towel on the floor. Put it over the rack. No dejes tu toalla en el suelo, ponla en el toallero. If you have things for washing, put them in the basket for the things to be washed. Si tienes cosas que lavar, ponla en la cesta donde se pone la ropa sucia. This is very normal request. Esto es una petición bastante normal. And it's not met because one person's idea of reasonable and another's are not the same. Y esto no se consigue porque la idea de lo que es razonable para una persona no es la misma que para otra. These domestic fights are part of life. Estas peleas domésticas son parte de la vida. But if we just sit in the practice, Pero si nos sentamos en la práctica, we see that these issues which can be so annoying vemos que estos temas que pueden ser tan molestos arise and pass. surgen y pasan. They're part of the flow. Son parte del flujo. It's not good if the children win No es bueno si los niños ganan, because you'll be agitated. porque tú vas a estar agitado, But the effort to always win as a parent is too exhausting. pero el trabajo, el esfuerzo de ganar siempre como padre es demasiado extenuante. So it's about not taking it too seriously. Así que se trata de no tomártelo demasiado en serio. It does matter and it doesn't matter. Importa, pero no importa. And by moving on the balance between these two, you find that the surface of your emotional life gets more smooth. Y al moverte en el equilibrio entre estos dos encuentras que
la superficie de tu vida emocional se vuelve más suave. Why am I getting upset? ¿Por qué me estoy enfadando? It already happened in the morning. Si ya sucedió por la mañana, It's gone. ha pasado, But I haven't let it go. pero no lo he dejado marchar. The object or the event has vanished, but my grasping subject is still wanting to do something about it. El objeto o el suceso ya se ha desvanecido, pero mi actitud aferradora quiere que se quede aquí. When you observe yourself, when you become upset Así que, at someone else's behavior, así que cuando tú te observas, cuando te enfadas con el comportamiento de alguna otra persona, you can see how it increases your sensitivity. puedes ver cómo incrementa tu sensibilidad. That's the last time I'm going to do this. Es la última vez que lo voy a hacer. I've had enough. He tenido suficiente. But then it happens again. Pero luego pasa otra vez. It's intolerable. Es intolerable. Of course, it's quite tolerable, Por supuesto, es bastante tolerable. but it shouldn't happen. Pero no debería Why suceder. should I tolerate? ¿Por qué lo tolero? That is like polishing your arm with some metal scouring pad. Eso es como intentar hacer brillar tu brazo con un cepillo metálico. It sets the nerve endings dancing, Pone a los nervios a bailar. and then we react more and more and Y more. entonces reaccionamos más y más y más. Let it go, Déjalo ir. and it's gone. Y se fue. Does it matter? ¿Importa? Some things matter, Algunas cosas importan. but lots of things that irritate us don't matter at all. Pero un montón de cosas que nos irritan no importan en absoluto. And then, especially in terms of the practice, the thing which matters most of all is awareness. Y por supuesto, en términos de la práctica, la cuestión que más nos importa a todos es la presencia. So, when we're getting riled and irritated by other people, Y entonces cuando nosotros nos sentimos irritados por los demás, who is the one who is irritated? ¿quién es el que se irrita? Me, I'm pissed off. Yo estoy jodido. Where is awareness? ¿Dónde está la presencia? When you get really angry, you even forget everything and you're just raging. Cuando tú estás realmente enfadado, tú te olvidas de todo y simplemente estás con tu furia. This is like a big storm moving through the sky. Esto es como una gran tormenta que se mueve por el cielo. The sky is open, El cielo está abierto, but if the storm hits a town, it will take the roofs off the houses. pero si la tormenta golpea una ciudad, va a levantar los tejados de las casas. So there are many hooks, many invitations to forget awareness. Así que hay un montón de ganchos, un montón de invitaciones para olvidar la presencia. So again and again, she says, trust this open awareness and you'll find that the difficult situations go free. Y de nuevo, una y otra vez nos dice, encuentra esta presencia y las limitaciones, esta presencia abierta, las limitaciones se van a liberar por sí mismas. The ego wants to sort things out and awareness doesn't need to. El ego quiere resolver las cosas, pero la presencia no lo necesita. By developing the continuous practice of the non-meditation of thusness, the afflictions will gradually diminish. Desarrollando la práctica continua de la no meditación en la talidad, las aflicciones disminuirán de forma gradual. Again, the language here is a sort of positive active. You should develop the continuous practice. Y de nuevo el lenguaje parece que nos desarrolla una actitud activa en que hay que desarrollar algo. Of the non-meditation of thusness. De la no meditación de la talidad. Thusness just means the as is, what you see here, how it is. La talidad significa tal como es, como las cosas son. And it's a non-meditation because it's not meditating on something in particular, you're not trying to achieve something. Y es no meditación porque no estás meditando en nada en particular, no estabas intentando conseguir nada. We find ourselves in this non-meditation by letting go of the busyness and distraction of doing other things. Nos encontramos a nosotros mismos en la no meditación al dejar ir el intentar conseguir cosas. So we develop it, or rather allow it to show itself more clearly by
relaxing our infatuation with other possibilities. Así que la desarrollamos, o más bien nos encontramos en ella cuando dejamos de hacer otras cosas que nos llevan a la actividad. She says the afflictions will gradually diminish. Y dice que las aflicciones disminuirán de forma gradual. So as we look before, the root affliction is stupidity or mental dullness. Y como vimos antes, la aflicción raíz es la estupidez o el sopor mental. In Tibetan it's timuk, and it has a sense of something dark and heavy. En tibetano es timuk y tiene el sentido de algo oscuro y pesado. This is the quality of relying on thoughts to illuminate the world. Esa es la cualidad de descansar en los pensamientos para que nos iluminen el mundo. Gradually, if Arrastrado a confiar en los pensamientos o la capacidad intelectual para que te digan cómo son las cosas. and then the 5 poisons will gradually diminish. Y entonces los 5 venenos gradualmente aminorarán. So you don't need an assumption if you can see what's there. Entonces no necesitas una suposición si tú puedes ver lo que hay ahí. Assumption is importation. Una suposición es una importación. It was like this yesterday, so I imagine it will be like this today. Era así ayer, así que me imagino que será así hoy. But how it is today is here. Pero como es hoy, está aquí. So we have to look rather than assume. Así que tenemos que observar más que asumir. This is very different from in our ordinary life. Esto es muy distinto a nuestra vida normal. A great deal of school education is about automatization. Una gran parte de la educación escolar tiene que ver con la automatización. You learn to write, you learn to spell. Aprendemos a escribir, aprendemos a deletrear. And by repetition, this becomes something available without much conscious effort. Y a base de repetir, esto se vuelve disponible sin mucho esfuerzo. It becomes automatized. Se vuelve automatizado. It's just running through you. Está simplemente corriendo a través de ti. And this makes life easier. Y esto hace que la vida sea más fácil. For simple factual notions and repeated activities like how to turn on a tap and turn it off, that's very helpful. Y bueno, para nociones simples y actividades habituales, como por ejemplo cómo encender un grifo y cerrarlo, pues eso es muy útil. But for most things in life, the assumption, because of its resonances with prior situations which no longer exist, it's actually an obscuration. Pero en la meditación, las suposiciones, dado que están ligadas con eventos relacionados del pasado, no nos dicen nada del suceso real. An assumption is actually an expression of disbelief in time. Una suposición es en realidad una expresión de la descreencia en el tiempo. Because time is moving on. Porque el tiempo continúa. The unbelievable complexity of the interacting factors which generates any situation La complejidad increíblemente grande de los diferentes factores que generan cualquier situación means that actually nothing is repeated. significa que en realidad nada se repite. And yet we have a conceptual capacity to select and package features of any environment that make it seem like a replica of another environment. Y sin embargo tenemos la capacidad de seleccionar determinadas características de un suceso en un entorno en concreto y hacer un paquete que nos permite replicarlo en otro suceso. But the actual is not our idea. Pero lo real no es nuestra idea. So she's saying this again and again Así que ella lo dice esto una y otra vez. because we find it very difficult to believe. Porque encontramos que es muy difícil creerlo. Each moment is fresh. Cada momento es fresco. Nothing is repeated. Nada se repite. Concepts create the illusion
Los conceptos crean la ilusión of enduring entities. de entidades duraderas. This is, in Buddhism, what is meant by stupidity. Y esto es lo que en el budismo se considera estupidez. And from this you have attachment and aversion, pride, jealousy, and the many, many different kinds of obscuration. Y de ahí tenemos apego y aversión y orgullo y celos y todos los diferentes tipos de venenos. So it's quite an effort to see how you cover the world with your assumptions. Así que es un esfuerzo el darse cuenta cómo nosotros cubrimos el mundo con nuestras suposiciones. So when, in terms of developing this capacity, it's really not developing a positive capacity, but rather peeling away our tendency to obscure what is going on. Así que a la hora de desarrollar la capacidad no se trata sino de quitarle la piel de los eventos para saber cómo son en realidad. However, although we practice to always abide in thusness, just as a sweet sound requires the string to be just right, if you find you are tuned too tightly or too loosely, then you must maintain the state of undistracted recollection. Sin embargo, aunque practiquemos para mantener siempre en la talidad, igual que un sonido armonioso requiere que la cuerda que lo produce tenga la tensión adecuada, si te das cuenta de que estás demasiado tenso o demasiado suelto, entonces mantente en el estado de atención sin distracción. This is very, very helpful for meditation. Así que esto es muy útil para la meditación. We've been looking at these two aspects of openness and movement, stillness and movement. Hemos estado viendo estos dos aspectos de apertura y movimiento, quietud y movimiento. So she says, yes, we have to stay in this practice, and you might be having some success in it, but you'll find that what's occurring for you is a bit too slack or a bit too tight. Y entonces dice, bueno, pues sí, hemos estado en esta práctica y quizás hayamos tenido un poquito de éxito, pero nos damos cuenta de que lo que nos pasa, pues quizás no tenga la tensión adecuada, quizás esté demasiado tenso o quizás demasiado suelto. This can occur before you practice, so you might feel anxious that you're not getting anywhere and think, I have to try harder, I'm going to do it 3 times today. Y esto puede suceder antes de hacer la práctica y entonces dices que no estás llegando a ningún sitio y te sientes en tensión, de tengo que intentarlo más duro, lo voy a hacer 3 veces hoy. Or you feel, I'm too tired, I can't be bothered, I'll do it tomorrow. O dices, bueno, yo estoy demasiado cansado, mejor no me molesto, lo voy a hacer mañana. These relate to the 2 main pulsations which occur inside the meditation. Y esto están relacionados con las 2 principales pulsaciones que suceden dentro de la meditación. The first is called in Tibetan Gurpa, which means a kind of wildness. Y la primera es la que se llama Guelpa en tibetano, que es una especie de salvaje. It's like the manic state of being driven. Es el estado maníaco de ser conducido a algo. And the second is called Chingma, which means sinking like a tired swimmer. Y el otro es hundirse como un nadador cansado. So it's a kind of dullness. So you're sitting in the practice, but it's just a bit heavy and lost and opaque. Y entonces es como sopor, se está sentado en la práctica, pero todo es como opaco y cansado. These are qualities of what is arising. Estos son cualidades de lo que surge. There are many, many antidotes for shifting energy. Hay muchos antídotos para cambiar la energía. You could have a cold shower, Te puedes tomar una ducha you fría, could do some yoga postures, hacer posturas de yoga, change your breathing, cambiar tu respiración, do some energy practices, the senzins and so on. hacer prácticas de energía, zenzins y todo eso. But she's saying, don't focus on the energy. Pero ella dice, no le prestes atención a la energía. You must maintain the state of undistracted recollection. Necesitas mantener el estado de no distracción. Means you're getting dull. Who is the one who is dull?
Es decir, que si tienes sopor, ¿quién es quien tiene sopor? No. The object, the mood of dullness, can't catch you. Es decir, el objeto, el tono de sopor no puede atraparte. You are identifying with it. Te estás identificando con él. You're merging into it. Estás entregándote a él. Attachment is not like I'm attached to my glasses because I don't want to lose them. El apego no es el que yo esté apegado a mis gafas porque yo no quiero perderlas. We're attached to something when we flow into it. Nos apegamos a algo cuando fluimos hacia ello. As I described earlier, in the morning I looked at the bowl of fruit and I put the bread in the toaster. Como vimos esta mañana, yo miré al cuenco de fruta y puse la tostada en la tostadora. The toast and I were of one flesh. La tostada y yo éramos una sola carne. No, I can't say the toast made me do it. Y yo no puedo decir que la tostada me hiciera a mí hacerlo. The object doesn't do anything. El objeto no hace nada. I just was the toast and me. We've got a long-standing relationship. Y es que yo con la tostada hemos tenido una relación muy larga. The fruit, you look so sweet, but actually, La fruta parece muy dulce, pero en realidad this is how we get attachment. esto es como lo que así conseguimos el apego. We're not aware of grabbing something, No nos damos cuenta de que nos aferramos a algo, but we find we've just moved into that position. sino que nos encontramos que nos hemos movido hacia esa posición. It is as if it's happening by itself. Es como si estuviese sucediendo por sí mismo. That's why it's difficult to recognize. Eso es porque es muy difícil de reconocer. We often only see it after the fact. Solo lo vemos después del hecho. So what she's saying very clearly is, don't shift your energy. Entonces lo que dice ella, no cambies tu energía. Who is the one who is merging? ¿Quién es el que se funde? Find the site of awareness Encuentra el lugar de la presencia and be there. y permanece ahí, está ahí. Of course, that's easier said than done. Y por supuesto es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Nobody can show you how to do it. Nadie puede mostrarte cómo hacerlo. For example, I might say, okay, we should all stand up and stand on one foot. Por ejemplo, yo puedo decir, venga, vamos a ponernos todos de pie y ponernos sobre una pierna. And then rock forward onto your toes and back again. Y entonces balancearnos entre los dedos del pie y la parte de atrás. You have to find your balance. Tenéis que encontrar vuestro equilibrio. Nobody can show you how to find your balance. Nadie puede mostrarte cómo encontrar tu equilibrio. The balance is yours, but it's not a possession. El equilibrio es tuyo, pero no es una posesión. It's a way of being. Es una manera de ser. So in the same way, we have the instruction, but each of us has to practice this again and again to put ourselves in the way of being in the side of awareness. Y de nuevo, pues aquí podemos escuchar las instrucciones, pero tenemos que ponernos a nosotros mismos en la práctica para podernos darnos el espacio para encontrar la presencia. Which is why we need to have patience. Por lo que necesitamos tener paciencia. It's not something you can do, No es algo que puedas hacer, but you have to learn to listen. sino que tienes que aprender a escuchar. Just as when you're learning to ride a bicycle, you have to find your way of balancing. Que es igual que cuando estás aprendiendo a montar en bici, tienes que encontrar tu manera de estar en equilibrio. When you're anxious about falling off, this creates the rigidity which causes you to fall off. Si estás ansioso de caerte, esto crea la rigidez que te va a hacer caerte. You have to find a way to make friends with the bicycle, Tienes que buscar la manera de hacerte amigo de la bicicleta, to allow the logic of the bicycle to show you what to do. que permitir que la lógica de la bicicleta te muestre qué es lo que tienes que The hacer. same for riding a horse. Lo mismo para montar en caballo. The horse will feel whether you are open to them or not. El caballo sentirá si tú estás abierto a él o no, And have a conversation with you. y podrá tener una conversación contigo. It's the same with your mind. You have to be present, Y lo mismo con tu mente, tienes que estar presente, be available. estar disponible. And then you start to see
where there is a space, where there is some openness. Y entonces empieza a ver dónde hay un espacio, dónde hay una apertura. You can't make it happen No puedes hacer que suceda because it's not a thing to happen. porque no es una cosa que sucede. It's like a revelation. It's something which will be revealed. Es como una revelación, es algo que se va a mostrar. So this is very, very important. Así que esto es muy, muy importante. This is enough. If you do this, this is enough. Esto es suficiente. Si lo hacéis, esto es suficiente. She's writing this out of years and years and years of practice. Ella lo escribe tras años y años y años de práctica. She did many long practices. She did church, wandering around cemeteries for years and years and years. Ella hizo muchas prácticas muy largas, hizo chut y hizo vagar alrededor de cementerios durante años. She learned many big rituals, many visualizations. Ella aprendió muchos rituales grandes, muchas visualizaciones, She describes this as her heartfelt advice. pero ella describe como su consejo del corazón. This is the central point. Este es el punto central. Because if you don't make friends with yourself, if you don't awaken to who you are, everything else is just fluff. Porque si tú no te vuelves un amigo de ti, si tú no despiertas a cómo eres, lo demás no tiene valor. This awareness is the ground or the basis. La presencia es la base. For from this arises the whole display of our life. Y de esta base surge todo el despliegue de nuestra vida. As we move towards death, this starts to collapse back in again. A medida que nos acercamos a la muerte, esto empieza a colapsar dentro otra vez. The world is not so interesting. El mundo ya no es tan interesante. Gradually the elements in the body collapse. Gradualmente los elementos del cuerpo colapsan. The energy of the senses collapses into mental consciousness. La energía de los sentidos se colapsan en la energía mental. Consciousness of the afflictions collapses into mental consciousness. La conciencia de las aflicciones se colapsa en la conciencia mental. And this merges into the ground consciousness. Y esto se funde con la conciencia base. And this merges into the wind. Y esto se funde con el viento. And the wind is also in space. Y el viento se disuelve en el espacio. And then we enter death. Y entonces entramos en la muerte. It's called the Chunyi Bardo. Se llama el Chunyi Bardo. The Bardo of the Dharmata, or the suchness of dharmas, the actuality, means as it is. El bardo de la Dharmata o el bardo de tal como es, el bardo tal como es. The pulsating movement of subject and object which has been going on through our life. La pulsación de sujeto y objeto que ha venido durante toda nuestra vida Has ceased as subject and object have dissolved together. ha cesado, objeto y sujeto se han disuelto juntos. Now there's just emptiness. Y entonces solo está la vacuidad. This emptiness is your own mind. Esta vacuidad es tu propia mente. And if you've been doing the practice and relaxing into open awareness, Y si has estado haciendo la práctica y relajándote en la presencia abierta, death is like entering the practice. la muerte es como entrar en la práctica. So you can see in books photographs of lamas sitting for days after their death. Y entonces podéis ver en los libros con las lamas que están sentados durante días después de la muerte, In the state called Tukdam, in which the mind is not moving. en un estado que se llama Tuktam, en el que la mente no está moviéndose. The awareness is just resting in the open dimension of the world. En que la presencia está descansando, permaneciendo en el mundo. And this is called liberation in the Dharmakaya. Y esto se llama liberación en el Dharmakaya. Then after some time, you start to have experience of the peaceful deities.
Y después de pasado un tiempo empiezas a tener experiencia de las deidades pacíficas. If you've been doing the practice. Si has estado haciendo la práctica. If not, you're likely to have quite a jangled experience of many different things. Parece que tienes una experiencia de jungla, de un montón de cosas. Confusing dream time. Un momento de sueños confusos. And if you've had some experience of Dharma practice, you start to see the peaceful gods coming. Pero si has hecho una práctica del Dharma, empiezas a ver a dioses pacíficos que vienen. They appear, and if you have a connection with them, aparecen, y si tienes una conexión con ellos, then you enter into their heart, into their mandala, and that's a state of liberation. Entras dentro de su corazón, en su mandala, y ese es el estado de liberación. If that doesn't work, then the wrathful deities start to arise. Y si eso no funciona, entonces las deidades airadas empiezan a llegar. Quite noisy, flames all around them, and they look very scary. Muy ruidosas, con llamas alrededor de ellos y dan mucho susto. I wish I'd gone with the nice boyfriend. Now I'm stuck with a Hell's Angel. Amén. Ojalá me hubiese ido con el novio agradable y ahora aquí estoy atrapado con este ángel del infierno. If you're not familiar with the mantras of the wrathful deities, then they dissolve and vanish. Y si no estás familiarizado con los mantras de las deidades airadas, pues entonces se disuelve. And gradually the echo of the body of this life falls away. Y gradualmente el eco del cuerpo de esta vida se desvanece. And you find yourself in the body of a future life. Y te encuentras a ti mismo en el cuerpo de la siguiente vida. If you had been able to open to the deities, then you have liberation in the Sambhogakaya. Si fueses capaz de abrirte a las deidades, pues puedes tener la liberación en el Sambhogakaya. If you open yourself into an evolving form, but see it as the energy of awareness, then you have liberation in the Nimanakaya. Si eres capaz de disolverte en una forma que se desenvuelve, pero lo ves como la energía clara, pues entonces tienes un renacimiento en el Nirvanakaya. But that's more difficult, because the particular forms of creatures, birds, fish, human beings, goats, and so on, each have their own logic. Pero eso es muy difícil de hacer porque cada una de las diferentes criaturas, humanos, peces, espíritus, todo eso, cada uno tiene su propia lógica. Because once manifestation starts, there are a lot of hooks for the evocation of our tendencies from previous lives. Porque una vez que la manifestación empieza, hay un montón de ganchos que nos evocan provocaciones de las vidas, tendencias de las vidas pasadas. That's why the goal is to open in this first state of the Dharmata. Por eso el objetivo es abrirte al espacio, en la primera etapa, el espacio del Dharmata. Nothing is there. Nada hay ahí. So when we sit in the practice and we look, where is my mind? Porque así que cuando nos sentamos en la práctica y observamos dónde está mi mente, Is it inside or outside? está dentro, fuera, What do we find? ¿qué encontramos? We have some idea, Tenemos una idea, and we look, oh, that's an idea. observamos, bueno, es una idea. It's an idea about something. Es una idea sobre algo. But what is the mind? Pero ¿qué es la mente? What color is it? ¿De qué color es? Where does it stay? ¿Dónde se queda? ¿Dónde permanece? Keep looking, and some answer comes. Sigue buscando, llega alguna respuesta. The answer is an idea. La respuesta es una idea. We keep looking. At this point we see. Sigue buscando y en un momento vemos. And the seeing is not an idea. Y ese ver ya no es una idea, It's real. es real. You probably read some accounts of Zen Buddhist Satori. Y seguramente habéis leído algunas narraciones del Satori en el Zen. Somebody's working on a koan, Alguien está trabajando en un koan and they go into the roshi. y entonces van they go into? They go in to see interview with the roshi, with the teacher. Entonces van a ver al Roshi, al maestro. And
Teacher says, so what do you have to say? Y entonces el maestro les dice, bueno, ¿qué es lo que tienes que decir? And they give some explanation. Y entonces dan una explicación. So, no. They have to go away again. Dice, pues no, te tienes que ir otra vez. Because they were giving an account of something. Porque le estaban dando una narración sobre algo. They were talking about. Estaban hablando sobre. They were not able to show it directly. No fueron capaces de mostrarlo directamente. This is the central point in Buddhism. If it's lived, you can show it. It's not hidden. Y si este es un punto central en el budismo, si es vivido lo puedes mostrar, no lo puedes esconder. It will shine through you. You can relate it to other people. Brillará a través de ti, puedes relacionarse con otras personas. So I think these are all very good reasons why we can really trust this text. Así que todo esto son muy buenas razones por las que yo creo que podemos confiar en este texto And again, give ourselves to the practice. y una y otra vez entregarnos a la práctica. So we do the practice again, we're starting with the Guru Yoga of the 3R. Así que vamos a hacer la práctica de nuevo, empezando con el Guru Yoga de las 3A. Suggest you start doing it for 5 minutes, then take a 2-minute break, and then build it up to 10 minutes, and then a bit longer. Because you want to stay with the first freshness. Así que si hacéis esta práctica por vosotros mismos, yo sugeriría empezar con 5 minutos y luego tomarse un descanso de 2 minutos y luego hacer un trozo más largo, quizá de 10, porque lo que queremos es estar con la primera frescura. And there's a link practice that some of you might know called Namka Arti, which means looking at the sky. Y hay una práctica asociada que algunos de vosotros podéis conocer que se llama Namka Arti, que es mirar al cielo abierto. Be outside when the sky particularly is blue and with as little cloud or haze as possible. Y entonces salir al exterior cuando el cielo sea lo más azul posible y que tenga cuantas menos nubes y esté más claro posible. You sit with the sun behind you so it's not in your eyes. Y nos sentamos con el sol detrás de manera que no nos den los ojos. If possible, up on the side of a hill. Si es posible, en un lado de una colina, so that you have a big unobstructed view in front of you. de manera que tengamos una vista grande y sin obstrucción. You sit in a comfortable position. Y nos sentamos en una posición cómoda. Relax in the out-breath. Nos relajamos en la exhalación And open to the sky. y nos abrimos al espacio. The sky helps you to be open. Y el espacio nos ayuda a estar abiertos. After a while, you find you don't have many thoughts. Dentro de un rato te das cuenta que ya no tienes muchos pensamientos. You might see lots of small points of light moving in the sky. Puede que veas unos pequeños puntos de luz que se mueven en el espacio. These are the natural ticklies of space. Son los ticles naturales del espacio. So don't focus on them, just allow whatever comes to come. Pero no te centres en ellos, simplemente permite que lo que surja, surja.
And then when you come to the end of the practice, you just sit quietly, bring your gaze back down, Y cuando llegues al final de la práctica, simplemente siéntate tranquilamente, vuelve tu mirada hacia abajo always do this very gently, y haz siempre esto de manera muy gentil and you gradually get up and walk slowly. y gradualmente sal de ahí andando lentamente. And if you have to drive a car, then if you've been sitting for a long time, you should wait half an hour at least before you get into a vehicle where you have to respond very quickly. Y si vas a conducir un coche y has estado sentado durante mucho rato haciendo la práctica, pues que dejas pasar al menos media hora porque el coche tienes que responder quizás muy rápidamente. You'll find that your reactions have slowed down a little bit. Y puedes encontrar que tus reacciones se han vuelto un poco más lentas. The purpose of doing that practice is to see that you can be present as space. Y el propósito de esa práctica es de ver que tú puedes estar presente como espacio. Things are occurring, you hear sounds, maybe birds singing, or you feel the wind blowing on your face. Las cosas están ocurriendo, tú puedes ver, oír sonidos, puedes quizás ver pájaros. The more you open, there's less and less need to make sense of it. Cuanto más te abres, menos necesitas darle sentido a ello. It's just the flow of existence, Es simplemente el flujo de la existencia, which you're part of. de la cual tú eres parte. Sometimes with that kind of practice, you can feel a little bit anxious. A veces con ese tipo de práctica tú puedes sentirte un poco ansioso, It feels like a dissolving of the sense of self. porque como si se estuviese disolviendo tu sentido del yo. We've been holding ourselves together for such a long time Hemos estado manteniéndonos durante muchísimo tiempo, that the idea of relaxing the fixation on this is me, this is what's happening for me, así la idea de relajar la fijación de este soy yo, esto es lo que sucede para mí, that can feel a little difficult. y eso puede sentir un poco difícil. But that's why we study the view. Pero eso es por lo que estudiamos la visión. We want to recall that Alejandro has kindly described very clearly the situation, that awareness is not resting on anything. Queremos recordarla, Yucandro ha descrito la situación muy bien, y es que la presencia no descansa sobre nada, It's not a construct. no es un constructo, It doesn't have to be maintained or held in place. no tiene que ser mantenida o puesta en un lugar. So if you feel that you're falling apart, Así que si tú piensas que te estás, que estás perdiéndote, what is falling apart? ¿qué es eso? ¿Qué se está perdiendo? Patterning of energy which you take to be yourself. Los patrones de energía que tú tomas por ti mismo. So we're back with the fundamental question. Así que volvemos con la pregunta fundamental. Who am I? ¿Quién soy yo? What is the ground of my being? ¿Cuál es la base de mi ser? I am space, Yo soy espacio, which is luminous and illuminating que es luminoso e iluminador and full of the movements of energy. y lleno de los movimientos de energía. None of the patterns arising from the movement of energy could be my enduring self. Ninguno de los patrones que surgen de energía puede ser mi yo duradero. When this pattern stops, another pattern will arise. Cuando este patrón se disuelva, surgirá otro patrón. The movement of energy is ceaseless. El movimiento de energía es incesante. So, letting go of this sense of who I am Así que dejar ir al sentido de quien yo soy is the self-liberation of one formation. es la autoliberación de una formación. We've resisted the self-liberation because we feared it as death. Pues hemos resistido la autoliberación porque tememos que sea la muerte. But who is going to die? Pero ¿quién va a morir? And it's very similar to the teachings that we have for the bardo. Es muy similar a las enseñanzas que tenemos del bardo. Basic teachings from the Buddha shortly after being under the Bodhi tree La enseñanza básica del Buda justo al estar bajo el árbol del Bodhi all compounded dharmas are marked by suffering. es que todos los dharmas compuestos tienen la marca del sufrimiento. All these dharmas are impermanent. Todos estos dharmas son impermanentes. Dharma here means thing. Y dharma aquí significa cosa. And they are without any inherent essence or substance.
Y ahí sin ninguna sustancia o algo inherente. So in that first teaching he explains how what we take to be a person Y así que en esa primera enseñanza nos dice que lo que tomamos por ser una persona is actually the patterning arising from the meeting of 5 aspects. es realmente el patrón del encontrarse 5 diferentes aspectos, The 5 skandhas, los 5 skandhas, which are the 5 heaps or constituents. que son los 5 constituyentes, o los 5 agregados. We have form, which is composed of shape and color. Tenemos forma, que tiene que ver con la forma, con el color. Then we have feeling, tone, reaction. Y luego tenemos una reacción dependiendo del sentimiento, del tono del sentimiento, Which is positive, negative, or neutral. que es positivo, negativo o neutro. You walk on the street, you see something and you like it, you don't like it, or doesn't hardly impinges, doesn't make much contact for you. Andamos por la calle y ves algo y te gusta o no te gusta o no te impacta mucho, no tiene mucho que ver contigo. Then you have identification, Luego tienes identificación, where you get a sense of what this is. en el que tienes el sentido de esto es lo que es, Beginnings of interpretation. el principio de una interpretación. Then you have your associations to what you've identified, Y entonces tienes las asociaciones sobre lo que tú te identificas, which help to round out the picture. que te ayudan a configurar todo el dibujo, toda la imagen. And then you have consciousness, Y luego tienes la conciencia, which, as we looked yesterday, is a kind of conclusion. que como vimos ayer es como un tipo de conclusión, Because now you have a kind of completed understanding of what this is. porque ya entonces ahora tienes una especie de entendimiento completo de lo que esto es. So, you might feel some sensation and you think, oh, this is my leg. Por ejemplo, puedes tener una sensación y decir, bueno, esto es mi pierna, It's not a pleasant sensation. y no es una sensación agradable. I need to get more exercise. Necesito tener más ejercicio. When you reflect in that way, you're associating thoughts you've already had. Cuando estás reflexionando de esa manera, estás asociando pensamientos que ya has tenido. You're building up a picture. Estás construyendo una imagen. This third level of interpretation and the fourth level of association, they both, in the Tibetan language, they both have this word do, or it's a verb, duwa, meaning to bring together, to gather together. Este tercer nivel de interpretación y el cuarto de asociación, ambos tienen esta palabra tibetana, duwa, que es un verbo que significa aunar, juntar. We compose ourselves, Nos componemos. gather. El ser una persona es ser algo sobre la que se puede comentar algo. In the second turning of the wheel of the Dharma, that is to say, after the Buddha had given his first teachings in Sarnath, near Benares, Y en el segundo giro de la rueda del Dharma, es decir, después de que el Buda diese sus primeras enseñanzas, que las dio en Sarnath, cerca de Benares, he went later to Rajgir in modern Bihar, y se fue más tarde a Rajagriha, cerca del Bihar moderno, went up on this hill called the Vulture Peak Mountain, y se fue a esta montaña que se llama del Pico del Buitre, and taught various sutras, especially the Heart Sutra, y enseñó varios sutras, en especial el Sutra del Corazón, where he points out that everything is empty, donde él señala que todo está vacío, especially the 5 skandhas. especialmente los 5 agregados. So, from the first teaching, he says there are no such things as self-existing people, it's just the pattern of these 5 basic elements. Entonces lo que nos viene a decir es que no existen personas autoindependientes que existan por sí mismos, sino que son los agregados de estos 5 componentes. See? Actually, these elements themselves are empty of substance. Y lo que nos viene a decir es que estos elementos en sí están también vacíos de existencia. So,
de sustancia. The teaching is moving from a sense of matter to energy. Entonces la enseñanza en sí se está girando desde una cuestión de materia a una cuestión de energía. It's not that something is being built up by putting this with that. No es como una cuestión de que algo se haya construido, de que se van poniendo unas cosas sobre otras, But more that you have the flowing together patterns of energy. sino que más bien tienen el flujo de patrones de energía que van construyendo juntos. Moment by moment, very quickly, our situation is evolving for us. Así que momento a momento, de manera muy rápida, es como nuestra situación se despliega para nosotros. Everywhere we look, we see the expression of emptiness. En cualquier lado que miramos vemos la expresión de la vacuidad. Or to put it another way, everything we see is actually empty. O por decirlo de otra manera, todo lo que vemos es en realidad vacío. Our concepts and interpretations don't generate any true essence in the object. Nuestros conceptos, nuestras interpretaciones no generan ninguna esencia verdadera en el objeto. What they do is they generate the illusion or the delusion that something is actually there. Lo que hacen en realidad es generar una ilusión o la delusión, el engaño de que hay realmente algo ahí. And this mental activity itself is empty. Y esta actividad mental en sí también es vacía. So emptiness, moving with emptiness, creates the illusion of substance. Así que vacuidad, moviéndose con vacuidad, crea la ilusión de la sustancia. We are taken in by the creativity of our own mind. Así que nos dejamos atrapar por la creatividad de nuestra propia mente. We mistake what is there. Interpretamos mal lo que hay ahí. So we have these 12 main examples of the illusory nature of phenomena. Y entonces tenemos estos 12 principales ejemplos de la naturaleza ilusoria de los fenómenos. The reflection of the full moon on water, El reflejo de la luna llena en el agua, a mirage, un espejismo, a rainbow, un arco iris, the horns on the head of a hare, los cuernos en la cabeza de un conejo, child of a barren woman. el hijo de una mujer estéril. So, all indicating we can think about something Y todos indican de que podemos pensar sobre algo which is not there. que no está ahí. We see a rainbow, but actually there's no substance at all. Pues vemos un arco iris, pero no hay sustancia, no hay nada ahí. This is what motor cars are. Esto es lo que son los coches. Of course, the motor car has a form which, if it hits you, you will die. Y por supuesto el coche tiene una forma que si te impacta, pues morirás. But you call this a car. Pero lo llamas un coche. No, I said car. Car, coche. It's a car. Es un car, un coche. No, it's a car. Es un coche. Like that. So we become addicted to the concept, to the word, and we think it is the actuality. Y entonces somos adictos al concepto y creemos que es la verdad. So if the form can be called many different titles Así que la forma puede ser llamada con muchos diferentes títulos. and be liked or disliked, Y eso pues, nos gusta o nos disgusta. you might see the car as something absolutely necessary, Podemos ver que el coche es algo absolutamente necesario. or as a vehicle for ecological destruction. O es un vehículo para la destrucción ecológica. What is there? ¿Y qué es lo que hay ahí? It's interpreted. Es interpretado. And if you keep peeling back the interpretations, what are you left with? Y si le quitamos la piel de todas las interpretaciones, ¿qué es lo que nos queda? You can't say. ¿Se puede decir? Then you put back the interpretations and the world comes into formation. Y entonces vuelves a colocar todas las interpretaciones y el mundo se vuelve a formar. So this is the world as experience. Este es el mundo como experiencia. And so again and again, because we are so addicted to the sense of not only are things individual and separate and real, Así que una y otra vez, porque estamos adictos al sentido de que las cosas son reales y esenciales, but we think they have their own inherent qualities, y que pensamos que tienen sus propias cualidades inherentes, relaxing and releasing the mind so that we see the self-liberation of phenomena is difficult.
relajar y liberar la mente, soltar la mente para ver la autoliberación de todo esto, de los fenómenos, es muy difícil. This is not because the thoughts are real. Y esto no tiene que ver con, esto no quiere decir que los pensamientos sean reales, It's not because the thoughts won't leave us alone. no es porque los pensamientos no nos vayan a dejar en paz, It's because the ego wants to grasp onto the thought. es porque el ego quiere atrapar al pensamiento. The ego is a nexus of energy El ego es un nexo de energía which has no life of its own. que no tiene vida por sí mismo. It lives off the energy which is arising from the Dharmakaya Vive de la energía que surge del Dharmakaya and gives the sense that it exists. y da el sentido, la impresión de que existe. So in the traditional example, if one night you're outside with a fire burning, Y en el ejemplo tradicional, si tú estás por la noche fuera y hay un fuego ardiendo and you took a stick from the fire y tú tomas un palo del fuego and turn it rapidly around your head, y lo giras rápidamente alrededor de tu cabeza, you and other people can see a circle of fire. tú y otras personas pueden ver un círculo de fuego, There is no circle of fire. pero no hay círculo de fuego. There is simply a stick moving around, Hay simplemente un palo que se está moviendo alrededor, a burning point that's here and here and here and here and here. un punto ardiente que se está aquí, 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 aquí. But if the rapidity of the turn meets the rapidity of our processing visual information, Pero si la rapidez del giro se encuentra con la rapidez de nuestra interpretación visual, we have the experience that there is a circle of fire. tenemos la experiencia de que hay un círculo de fuego. It's not there, No está ahí and yet it appears to be there. y sin embargo aparece que está ahí. This is the ego. Es el ego. And just like the circle of fire, Y igual que el círculo de fuego, which will only exist if you keep turning it, y que solo existirá si sigues girándolo, the ego only exists if you keep it busy. el ego solo existirá si tú lo mantienes ocupado. Which is why meditation is so very difficult. Por lo cual la meditación es muy difícil. Because you sit down and you think, oh, I'll just observe my breath. Porque si tú te sientas y dices, bueno, pues voy a observar mi mente, And then you don't. y luego no lo haces. Because there's not enough rapidity in the breath to keep the illusion of the circle. Porque no hay suficiente rapidez en la respiración para mantener la ilusión del círculo. If I want to maintain the me-ness of me, something has to be happening. Si yo quiero mantener la ilusión de que yo soy yo, algo tiene que estar sucediendo. Meditation is often boring. La meditación a menudo es aburrida And we resist this boredom y nos resistimos a este aburrimiento. because the boredom is the sign that not enough is going on for me to feel that I'm me. Y porque el aburrimiento es un signo de que no es suficiente entre lo que está pasando para que yo sea yo. So if I get distracted and go wandering off to a thought, that returns me to myself. Y así que si yo me distraigo y vago por ahí con un pensamiento, pues eso me devuelve al sentido de que yo soy yo. So when we get distracted, there's no point in being angry with ourselves Cuando uno se distrae no tiene sentido enfadarse con uno mismo or saying, I'm never going to do this again. o decir no lo voy a hacer nunca más. We have to understand what is at stake in that. Y es lo que tenemos que entender, que es lo que está en juego en ese momento. The ego is fighting a rearguard action. El ego está peleando una batalla. For example, if you look there's a chapter in the Simply Being book, Por ejemplo, si miráis en el libro de Simplemente Ser, towards the end, it's a chapter by Pato Rinpoche on the three statements of Garab Dorje. hacia el final hay un capítulo de Patrul Rinpoche sobre las 3 afirmaciones de Garab Dorje, And he looks at one of the sensins, one of the practices for stabilizing the mind. y él mira hacia un sensing, es decir, una de las prácticas para estabilizar la mente, Which is designed to cut through the sequencing of thoughts which generates this ego identity. y el que está diseñada para cortar con la producción de pensamientos que mantienen esta identidad del ego. Many of you will be familiar with this.
Muchos de vosotros puede que estéis familiarizados con ella. Involves making the sound of pet Es, in a sharp, sudden way. es decir, gritar el sonido de pet, pet de una manera brusca y rápida. Which is also the sound that we use in the practice of church. Es también el sonido que utilizamos en la práctica del church. Pet is for cutting. Pet es para cortar. It cuts through the sequence of thoughts. Corta la secuencia de pensamientos. It cuts awareness free from this covering of associated aspects of the past, present and future. Corta la presencia de todos estos aspectos asociados del pasado, presente y futuro. So, we'll take a break now and we'll come back and do a little bit of noise making. Y vamos a tomarnos un descanso ahora y luego volveremos y vamos a hacer una práctica de hacer ruido.